Buenas tardes. Hola Dani, Buenas tardes, doctor. Cuando usted me indique. ¿listo Dani? Buenas tardes a todos. Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre lesión renal aguda en pacientes cirróticos. Bueno, esta va a ser la agenda. Vamos a ir mencionando cada uno de los temas. A manera de introducción, pues bueno, sabemos que fisiopatológicamente las descompensaciones del paciente cirrótico, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Bueno, como sabemos, fisiopatológicamente hablando, los pacientes cirróticos comparten eh, pues estas mismas características, finalmente centradas en esta vasodilatación esplácnica, esta disminución del volumen sanguíneo central y pues bueno, finalmente existe también una respuesta inflamatoria o una cascada inflamatoria que finalmente está desencadenada por algunos mecanismos de procesos, sobre todo infecciosos, que pues son finalmente como triggers o desencadenantes para este tipo de descompensaciones. Eh, Obviamente se sufren cambios circulatorios a nivel renal, sistémicos y esplácnicos. Y bueno, eh, puede estar presente esta lesión renal aguda en comparación a, perdón, así como también alguna otra descompensación, lo cual
lo vuelve un poco más de difícil manejo este tipo de pacientes y tienen consideraciones un tanto diferentes al manejo habitual al que estamos quizás acostumbrados a manejar la lesión renal aguda de forma general, ¿no? Eh, Enfocándonos un poquito más en la lesión renal aguda más que en hepato renal, y ahorita vamos a entender cuál es la diferencia entre ambos, que es bastante. Pues son el 50% de estos pacientes hospitalizados la pueden presentar, bueno, los pacientes cirróticos, es uno de los motivos más frecuentes de hospitalización y tiene una alta mortalidad. Los pacientes, bueno, su incidencia oscila del 20 a 50%. eh, y bueno, básicamente también es el 50% del motivo de ingreso a unidades de cuidados intensivos se atribuyen a esta causa. Hablando específicamente de la hepatorrenal, tiene una mortalidad de hasta el 36,9% en este estudio, en esta corte. La mortalidad, la tasa ha llegado hasta un 50% a las 2 semanas del diagnóstico, acercándose hasta un 100% en un plazo de 3 meses. Estos pacientes sin tratamiento se calcula que tienen una supervivencia aproximadamente de 11 días y una probabilidad de supervivencia de 25% a 30 días. Entonces, desde aquí se nota pues el tema, la diferencia entre la incidencia, prevalencia y sobre todo la mortalidad de una lesión renal aguda en paciente cirrótico y una hepatorrenal, ¿no? No todo paciente que tiene este, una elevación de la creatinina y el paciente siendo cirrótico no es una hepatorrenal. Ya nos vamos a dar cuenta por qué razones. Hablando un poco de la fisiopatología, sabemos que finalmente, como comentábamos al principio, hay teorías en cuanto a la vasodilatación esplácnica y la contribución también en base al proceso inflamatorio que a través de este daño a los hepatocitos hay una mayor producción de DAMs y PAMs que finalmente van a propiciar un aumento de proteínas o citocinas proinflamatorias. Se menciona de interleucina 1, 33, inclusive interleucina 6, entre otras, que en el apartado básicamente de la vasodilatación esplácnica, pues bueno, siempre vamos a tener un mecanismo compensatorio a través de una respuesta de nuestro sistema renina-angiotensina-aldosterona, la activación del sistema nervioso simpático, que finalmente nos va a ayudar a generar un cambio compensatorio en el gasto cardíaco, pues a través del inotropismo, ¿no? Esto de forma inicial favorece a que estos cambios de presión arterial eh, finalmente favorecen a través de la compensación cardíaca y también estos mecanismos, sobre todo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que generan una vasoconstricción arteriolar, sobre todo en la arteriola aferente, van a poder finalmente mantener una adecuada tasa de filtrado, o bueno, una adecuada presión de filtrado glomerular y por ende no deteriorarse la tasa de filtrado de estos pacientes, al menos de forma inicial. Estos son algunos de los datos o posibles escenarios en los que el paciente pudiera contemplarse como mecanismos desencadenantes, peritonitis espontánea, bacteriana espontánea, infecciones bacterianas realmente de cualquier tipo, hemorragia de tubo digestivo, neumonías, infecciones de la piel. En pacientes cirróticos también es muy importante la asociación de celulitis o infección de tejidos blandos como factores desencadenantes, ¿no? Así como también el que el paciente llegue con una citis a tensión y se le hagan paracentesis de gran volumen sin una adecuada restitución de albúmina, ¿no? Así como también algunos diuréticos. Es común, obviamente, en los pacientes con ascitis, pues que los tengamos con esquemas diuréticos, ¿no? Finalmente, como les comentaba, de forma inicial puede haber un mecanismo compensatorio a través del inotropismo bueno, este ajuste en el gasto cardíaco y por ende una vasoconstricción arterial renal. Finalmente, estos
citocinas proinflamatorias y también algunos mediadores que van a favorecer o generar esta persistencia de la vasodilatación, como lo son el óxido nítrico, las prostaciclinas, cannabinoides endógenos, adrenomedulina, entre otros, pues van a generar toda esta cascada tanto inflamatoria y vasodilatadora. Esta vasoconstricción arterial renal a través de esta activación del sistema de renin-angiotensina y aldosterona genera una retención de sodio y es por eso que a veces estos pacientes tienen una mayor propensión a generar la ascitis, que finalmente es un mecanismo, es el mecanismo fisiopatológico más importante para la generación de la ascitis, ¿no? Eh, estos pacientes, a pesar de estos mecanismos compensatorios, van a favorecer a que se mantenga una adecuada o tasa de filtrado glomerular, pero ¿qué pasa si esto sigue progresando o persiste en el tiempo? Finalmente van a caer las resistencias vasculares sistémicas, se mantiene este como ciclo vicioso de este intento de compensar el volumen circulante o las resistencias vasculares, pero bueno, teniendo como factores desencadenantes o precipitantes para que persista este estado fisiopatológico, en algún momento se vence la capacidad para que el corazón pueda compensarlo a través de su gasto cardíaco, lo que va a generar un mayor estímulo de producción del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, así como también esta vasoconstricción arterial renal, pues cada vez va a ser más severa. Tratando de hacerlo un poquito aquí más gráfico, este esquema o esta imagen que pudiera hacer alusión a cómo es que esta vasoconstricción arterial o arteriolar, mejor dicho, cada vez se vuelve un poco más severa y pudiera asociarse a que, bueno, de forma inicial pues, pudiera no haber una presencia de ascitis, pero conforme pasa el tiempo, además de presentarlo, en los primeros estadios pudiera todavía responder el paciente o inclusive ser refractario al uso de diuréticos y sobre todo tener el riesgo de finalmente llegar a un síndrome hepatorrenal, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente estos resultados fisiopatológicos pues van a ser los mediadores para que exista una disregulación metabólica, y bueno, eh, en cuanto a, en cuanto a la fisiopatología, estos son los como datos más importantes que nos tenemos que acordar, porque en base a esto, pues vamos a tratar de, a través del tratamiento, inhibir este proceso fisiopatológico. Como datos de historia, nada más de forma rápida, pues bueno, hay que recordar que las definiciones y la nomenclatura del síndrome hepatorrenal, sobre todo, ha estado en constante investigación y reclasificación, perdón. Entonces, el, la idea de este apartado en cuanto a la historia es porque quizá todavía tenemos algunos de nosotros como muy fresco que el síndrome hepatorrenal se define como tipo uno o se clasifica como tipo uno y tipo 2, pero actualmente ya no se define como tal. Quizá todavía tengamos un poquito relacionado a esta definición o esta clasificación, en la cual decía que se necesitaba una creatinina al menos de 2,5 o una reducción del 50% de la tasa de filtrado glomerular en 2 semanas o menos de 2 semanas, o en 24 horas al menos una disminución del 20 mililitros de tasa de filtrado. Y la tipo 2 pues que finalmente es una progresión de la insuficiencia renal sin cumplir los criterios del tipo uno. Pero si se fijan, tanto son, o sea, el criterio bioquímico y de la temporalidad finalmente representó a través del tiempo el riesgo de presentar una alta tasa de mortalidad, ¿no? Entonces, se han tratado bueno, se han establecido diferentes criterios de clasificación para la lesión renal aguda en pacientes cirróticos, prácticamente similares a las utilizadas en un paciente no cirrótico, como son los criterios de Rifle, Akin o CADIGO. Estos últimos son los que actualmente pudieran estarse utilizando. Sin embargo,
Hay otros criterios propuestos por la Asociación Internacional de Ascitis, las cuales fueron propuestos en 2015. Y dando un poquito de explicación a esta parte de la clasificación que se propuso en 2015, inclusive todavía esta guía, aunque hace alusión a 3 estadios, todavía no hacía la distinción entre las diferencias significativas en poder clasificar al paciente con estadio 1. Y fue lo que en realidad motivó a un siguiente estudio en el 2017, que es el cual es que finalmente trata de establecer cuál es la diferencia entre un paciente con lesión renal aguda Akin 1 o CADIGO 1 y CADIGO 2. Se estaban dando cuenta finalmente con estos pacientes que la mortalidad era muy, muy importante. Entonces, se trató de establecer cuáles eran algunos desenlaces con los pacientes con lesión renal aguda Akin 1, y pudieran quizá todos nosotros preguntarnos, pero ¿para qué hacer tanta distinción? Y aquí encontraron en aquellos que tuvieron una creatinina menor a 1.5 y mayor a 1.5, como lo vemos aquí en la tabla inferior derecha. Si se fijan, tanto en la prevalencia de falla hepática aguda sobre crónica, así como sus grados, o inclusive en las fallas orgánicas, tanto respiratorias, circulatorias, renal, hepática, de la coagulación o encefalopatía hepática, como datos de falla encefálica, por así decirlo, es realmente las cifras en cuanto a la creatinina como punto de corte son realmente muy diferentes, ¿no? Todos los pacientes que tenían una creatinina menor a 1.5 en relación a las fallas que antes mencioné, en comparación a las mayor a 1.5 de creatinina, son significativamente eh, mayores en cuanto a estos desenlaces. Eh, Se habla de que el estadio 1, el 82% sobrevivió durante los 90 días, el estadio B, un 55, ¿no? Eh, en los pacientes con lesión renal aguda, que se clasifica como 1B, un mayor riesgo de progresión a los de estadio A, ¿no? Así como otros desenlaces. Entonces, finalmente, este estudio que fue con 547 pacientes con descompensación aguda, pues motiva a que se agregue a la clasificación de que normalmente nosotros estamos acostumbrados a utilizar, esta subdivisión del estadio 1 entre 1A y 1B. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el motivo principal? Pues tratar de identificar antes a los pacientes con mayor riesgo de una estancia hospitalaria más larga, falla multiorgánica, ingreso a cuidados intensivos, mortalidad intrahospitalaria, así como mortalidad a 90 días. Entonces, esta es yo creo que de las tablas más importantes de la presentación, la cual define el estadio 1 en una creatinina mayor a 0.3 miligramos sobre decilitro sobre la basal, o aquellos pacientes que tienen una creatinina mayor a 1.5, ¿no? Eh, entonces se toma finalmente el punto de corte de creatinina y bueno, obviamente tenemos que considerar la creatinina basal de los pacientes. Ya el estadio 2, pues básicamente es muy similar al resto de clasificaciones a las cuales estamos acostumbrados. Una creatinina mayor a 2 veces a la basal, o en el caso de estadio 3, 3 veces en relación a la basal, o una creatinina mayor a 4, o que el paciente necesite una terapia de sustitución renal, ¿no? ¿Cuáles son las definiciones actuales de realmente un hepatorrenal? Las viejitas, como había comentado, tenían estos criterios: la creatina mayor a 2.5 en las 2 semanas, la presencia de ascitis, que bueno, esta continúa, y algunos otros datos. Actualmente, ¿cuál es? Ya no tenemos que esperarnos a que el paciente cumpla la creatina o los valores de creatina de mayor a 2.5. Ya vimos a través de los estudios previos que hasta que nos esperemos tratar de definir que está presente un hepatorrenal o no,
pues bueno, va a aumentar la probabilidad de pues, tener estos desenlaces negativos, ¿no? En los pacientes. Entonces, finalmente, como criterio ya está presente desde el que sea mayor a 0,3 miligramos sobre la basal en un lapso de 48 horas. Como ya sabemos, pues es la medición de creatinina, idealmente la tendríamos que hacer en ese periodo de tiempo. Así como también el hecho de que no existe una respuesta al reto con albúmina, que ahorita voy a describir más adelante. Obviamente la presencia de ascitis, esto es de los criterios más importantes, no existe un hepatorenal sin ascitis. La ausencia de estado de choque, obviamente no haber sido utilizado algún agente farmacológico nefrotóxico y que existan datos de patología, perdón, ausencia de patología estructural glomerular, como puede ser la presencia de proteinuria, hematuria, este, y apoyarnos de algún estudio diagnóstico de imagen que finalmente se tendría que reportar normal, es decir, sin datos de enfermedad renal crónica, entre otros, ¿no? Y lo que anteriormente era un hepatorrenal tipo 2 finalmente, que era el hecho de que no cubriera los criterios del tipo 1, actualmente lo que toma en cuenta es sobre todo la temporalidad y la tasa de filtrado. En ambos es una tasa de filtrado menor a 60 y en la temporalidad, básicamente en enfermedad renal aguda, es un síndrome hepatorrenal con enfermedad renal aguda, es el menor a 60 de tasa de filtrado, menor a 3 meses, ¿no? Obviamente para esto necesitamos pues tratar de tener en el historial una creatinina basal, ¿no? Si no, esto se va finalmente a definir de forma retrógrada a través del estudio del paciente o una enfermedad renal crónica, pues mayor a 3 meses. Entonces, yo quisiera preguntarles realmente cuál sería el biomarcador ideal para que estos pacientes puedan beneficiarse perdón, para que a estos pacientes los podamos clasificar adecuadamente. Si bien es cierto, pudieran en algún momento cumplir estos criterios el paciente, pero aún así el diagnóstico certero del síndrome de paternal se puede poner muy, muy en duda porque hay otra entidad, finalmente renal que puede cumplir estos criterios y tendríamos que hacer automáticamente diagnóstico diferencial con ella, ¿no? La cual es la necrosis tubular aguda, que bueno, finalmente el hecho de que, como les comentaba, cumplir estos criterios no descarta que el paciente pudiera tener necrosis tubular aguda. Entonces, no sé, me gustaría preguntarle déjame ver, eh, a Alberto. Si estamos tratando de hacer un diagnóstico diferencial con necrosis tubular aguda, ¿qué te gustaría solicitarle al paciente para poder hacer un diferencial adecuado con él? Pues en una muestra de orina, primero ver el sedimento. Ok, eso es una. ¿Qué otro pudiera ser? Mm, pues directamente biopsiar el riñón. Bueno, ya sería algo demasiado, quizá. Sí, o sea, sí puede ser, pero normalmente cuando lo sospechamos no nos vamos directamente a la biopsia, ¿no? Mm, Igual, no sé si nos puedas apoyar en eso, Michelle. ¿Qué otro estudio pudiera apoyar el hecho de que trates de hacer el diagnóstico diferencial de una hepatorenal a una necrosis tubular aguda? ¿No? Juan, o alguien que sepa que quiera participar. Normalmente, ¿qué le estudiamos a un paciente con necrosis tubular aguda? ¿O qué nos gustaría saber? O sea, nada más para descartar Bueno, ¿me lesión oyes? tubular. Ah, bueno, de otro. ¿Sí?
Dani, ¿me oyes? Sí, sí, sí. Pero te escuchas muy cortada. Si no, no te preocupes. Igual, Este, ¿qué otro estudio para diferenciar necrosis intersticial tubular? ¿Ok? o sea, ¿cómo harías diagnóstico diferencial entre un síndrome hepatorrenal y una necrosis tubular aguda? ¿O qué te gustaría investigar en una necrosis tubular aguda? Ya se me fue el dedo ahí. Pero bueno, no sé, Juan iba a comentar algo. ¿Puedo? Sí, adelante. Bueno, también te puedes valer del FENA. Generalmente también se puede sospechar una necrosis tubular aguda en aquellos pacientes que tengan una osmolaridad urinaria baja. No recuerdo si el valor es menor a 300 o menor a 400. También el sodio urinario en la necrosis tubular aguda pues puede estar elevado, ¿no? Ujú, muy bien. Exacto. O Y sea, pues finalmente también no recuerdo tendríamos que hacerle. exactamente qué papel tiene, pero me parece que también te puedes valer de la realización de un ultrasonido renal y también apoyaría más bueno, se iría más el diagnóstico también a un HRS aquí en el caso de que los pacientes presenten proteinuria, incluso también pueden presentar pues microhematuria y la Exacto. ecografía renal normal. Muy bien. Sí, exacto. O sea, antes de irnos a la biopsia, pues tratamos de hacer índices urinarios que finalmente traducen una patología tubular, eh, sobre todo con características más proximales, ¿no? Entonces, biomarcadores, pues bueno, sabemos que hay muchos cuáles son los que realmente pudieran tener una utilidad en el paciente cirrótico. Si se dice que la creatinina, pues bueno, los pacientes cirróticos son pacientes que están sarcopénicos o están desnutridos. Entonces, se vuelve inclusive un biomarcador que pone muy en duda realmente si puede valorar la tasa de filtrado glomerular de forma adecuada. Sin embargo, las guías siempre lo ponen de primera instancia porque obviamente es el más accesible, el que finalmente todas las unidades hospitalarias pueden utilizar y sobre todo para motivos de investigación es mucho más importante, ¿no? O podemos obviamente captar una mayor cantidad de pacientes, sobre todo por la incidencia y prevalencia tan baja que puede finalmente ser el síndrome hepatorenal, ¿no? Entonces, se habla de, bueno, idealmente la cistatina C, porque es un biomarcador que normalmente no se afecta tanto con la edad, en los pacientes sarcopénicos, entre otras cosas. Eh, el interleucina 18, entre otros, sin embargo, pudiéramos echar mano sobre todo si nos enfocamos un poquito más en la necrosis tubular aguda. Se ha visto que el N-gal ha sido el biomarcador que más asociación o más sensibilidad específica nos pudiera apoyar en el diagnóstico diferencial de estas lesiones renales agudas, ¿no? Tanto en pacientes cirróticos como no cirróticos, ¿no? Y se ha estudiado que aparentemente el punto de corte del que pudiéramos utilizar en nuestros pacientes pudiera ser mayor a 220 microgramos sobre gramo para tratar de identificar que, bueno, la presencia de esta elevación del N-gal sí pudiera corresponder a la necrosis tubular aguda, obviamente confirmando que pues, estos índices urinarios sean compatibles también, ¿no? Además de aquellos otros criterios. Bien, ¿cuál es el objetivo diagnóstico? Pues bueno, permite identificar antes a los pacientes con mayor riesgo de una estancia hospitalaria más larga, falla multiorgánica, ingreso a cuidados intensivos y todo, ¿no? Lo que hemos comentado previamente. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues bueno, si podemos determinar cuál es la creatinina basal del paciente, sería, pues bueno, esto en el mundo ideal. Lo ideal, como una lesión renal aguda lo suele clasificar, pues sí, de menor a 7 días.
sino por lo menos una creatinina en los últimos 3 meses. Y obviamente si no está disponible, pues una creatinina, la que finalmente tenga el paciente, ¿no? Y bueno, en base a esta, pues tratar de definir si es lesión renal aguda o enfermedad renal aguda o enfermedad renal crónica, tanto por la temporalidad como por la disminución del el aclaramiento, ya sea de forma objetiva y sobre todo el estadiaje, aunque en esta tabla, que es la que está tomada de la guía de la 2018, ya sabemos nosotros que bueno, el estadio 1 se subdivide a su vez en estadio 1A o 1B, ¿no? Entonces, de forma inicial, pues tratar de clasificar al paciente si tiene una creatina menor a 1.5 o mayor a 1.5 o en relación a la basal, en la elevación mayor a 0.3 miligramos decilitros, ¿no? ¿Cuál es la primera maniobra si es que el paciente tiene una lesión renal aguda estadio 1A? Pues básicamente el manejo que sugiere la guía es eh, remover o limitar los factores de riesgo, eliminarlos, como pueden ser nefrotóxicos, vasodilatadores, AINES, diuréticos, betabloqueadores, entre otras cosas. Que bueno, en muchos de estos medicamentos realmente todos los pacientes cirróticos pudieran tenerlos en su esquema, ¿no?, de tratamiento. ¿Y cómo vamos a valorar si el paciente hay que determinar tres cosas? Si hay una respuesta, hay persistencia o inclusive hay progresión. Entonces, ahorita me regreso otra vez a esta imagen. Para determinar esto es importante, bueno, como les comentaba, establecer la clasificación, ya sea menor a 1.5, mayor a 1.5. ¿Cómo vamos a entender esta, o bueno, aquí sí les voy a pedir un poquito de atención por el hecho de que pudiera ser un poco confuso cuando definimos que hay respuesta, respuesta parcial o una respuesta total. Obviamente el hecho de que no haya respuesta es que la creatinina que tenemos inicial no existe ningún cambio, ¿de acuerdo? O progresión, pues obviamente que aumente la creatinina a las 48 horas, ¿no? ¿Cuál es una respuesta parcial? Es una reducción de la creatinina igual o mayor a 0.3 a la que tenemos de inicio. Es decir, si finalmente el paciente tiene una creatinina de 1.5, ¿sí? O tenía, no sé, 2 de creatinina y el paciente tiene 1.7, finalmente, por definición, cumpliría una respuesta parcial, ¿de acuerdo? Perdón, si tiene una creatinina de 2 miligramos y tiene una reducción mayor a 0.3, que sí, bueno, sí sería 1.7, a pesar de que la basal que nosotros determinamos previamente que pudiera ser, no sé, 0.9, 0.4, lo que sea, si finalmente en relación a la de ingreso tiene esta respuesta, pues bueno, lo podemos definir como respuesta parcial. Aquellos que tienen una adecuada respuesta, eh, eh, es un paciente que normalmente tiene un valor de 0.3 miligramos por arriba de los rangos basales que, pues bueno, obviamente previamente tendríamos que haber determinado, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿cuál es realmente el tratamiento que vamos a evaluar en base a esta respuesta? Si ya vimos que el paciente que tiene un una ICA aquí 1A o una creatina de menor a 1.5, pues bueno, realizar estas medidas. Aquellos que tienen un estadio mayor a 1B o igual a 1B, se benefician de iniciar el tratamiento con un reto de albúmina, es decir, 1 gramo por cada kilo por kilo de peso por día por 2 días consecutivos, ¿de acuerdo? Entonces, la evaluación de la creatinina tiene que ser de 2 a 4 días durante la hospitalización, tanto en el caso de la respuesta parcial o la progresión. Y finalmente, si en algún momento el paciente que igual no requirió el tratamiento con el reto de albúmina, pues ya de forma ambulatoria pudiera ser de 2 a 4 semanas durante los primeros 6 meses. Y aquellos que tengan progresión, a pesar del reto de albúmina,
debemos de hacer el diagnóstico diferencial o ver si hay presencia o no de un síndrome hepatorrenal. O sea, es realmente hasta este punto en el que tenemos que agregar la sospecha de un síndrome hepatorrenal, ¿no? Entonces, el reto de albúmina, 1 gramo por kilo por día, por 2 días. Hay respuesta, ya vimos cuáles son los criterios de respuesta parcial o ya sea total, parcial o no respuesta, y ver si en relación a los criterios que comentamos previamente es compatible o no a un síndrome hepatorrenal, ¿de acuerdo? También agregué esta tablita para hacer mención una vez más del apoyo de los biomarcadores que pudieran ayudarnos para hacer el diagnóstico diferencial de una necrosis tubular aguda o pues ver si realmente es consistente o no con un síndrome hepatorrenal, ya que finalmente el síndrome hepatorrenal pues, tiene un tratamiento más específico, ¿no? Se han hecho, digamos, los últimos 3 estudios más importantes. El 2008 se propuso, bueno, se realizó este estudio, el cual finalmente estudió a este tipo de pacientes proponiendo cuál era el beneficio de la terlipresina en los pacientes con síndrome hepatorenal tipo 1, o bueno, como la definición estaba previamente, obteniendo finalmente un beneficio en los desenlaces que en este estudio comentan, muchos de ellos como en este otro estudio del 2017 que les comentaba, tanto la mortalidad, el tiempo de hospitalización. Sin embargo, la muestra, y ahorita se los voy a comentar, no fue la suficiente para que al menos estas recomendaciones impactaran en los pues, tratamientos de primera línea, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Este otro estudio en 2016, el Reverse, que básicamente es muy similar al estudio, aquí se agrega la albúmina junto con terlipresina, finalmente obteniendo este beneficio, pero también este estudio con una muestra no suficiente para que pues, impactara en el tratamiento. Es por eso que realmente en Estados Unidos el tratamiento del síndrome hepatorrenal ha sido más con octreotide, con otros vasoconstrictores antes del uso de terlipresina, y es realmente hasta que llega este estudio del Current Film, el cual ya a través de una muestra importante, por el hecho de que, como les comentaba, es tan baja la incidencia y prevalencia de esta entidad, que se ha encontrado, bueno, una muestra insuficiente para este tipo de estudios y, bueno, determinar que los grados de recomendaciones sean, pues, obviamente más importantes. Finalmente, este estudio fue el decisivo para eh, aunque en nuestro país ya se estaba usando previamente, la terlipresina en Estados Unidos realmente hasta el año pasado está indicado como tratamiento de primera línea la terlipresina más albúmina en estos pacientes. En cuanto al el objetivo, pues obviamente es contrarrestar la vasodilatación arterial esplácnica y mejorar la perfusión renal. ¿Cuáles las tasas de respuesta? Se ha encontrado una tasa de respuesta parcial en estos pacientes de hasta 76% o completa en un 56%. Mejora la función renal y aumenta la supervivencia a corto plazo, aumenta el volumen intravascular efectivo y bueno, también sabemos que la albúmina tiene ciertas propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Entonces, también a esa parte teórica fisiopatológica del evento inflamatorio pues tiene ciertos beneficios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de forma concreta en el manejo de estos pacientes con síndrome hepatorrenal? Es la terlipresina en bolos. Se comenta de 0.5 a 1 miligramo cada 4 o 6 horas, con un aumento progresivo, si este paciente finalmente lo está tolerando, de 2 miligramos cada 4 o 6 horas. Este ajuste se puede hacer determinando si es que el paciente tiene una respuesta o una disminución en- en la reducción de la creatinina sérica de un 25%. Así como también recientemente se ha estudiado cuál es la diferencia entre los bolos o infusión
El beneficio es que finalmente tiene la misma tasa de respuesta y menos efectos adversos porque se utiliza una menor dosis de terlipresina, ya que pues, es en infusión. Esta, in- Está iniciando de 2 miligramos día y valorando respuesta a través de estos biomarcadores o creatinina, pues se puede aumentar la dosis hasta un máximo de 200 miligramos día. Esto en infusión. Y bueno, albúmina al 20% de 20 a 40 gramos día. Sabemos que, pues bueno, la albúmina pudiera aumentar el riesgo de sobrecarga, entonces hay que, en la medida de lo posible, tener dispositivos como puede ser la presión venosa central para tratar de al menos no tanto valorarlo como respuesta a volumen, sino para limitar el mismo, ¿no? Limitar volumen. O tomar la decisión de algún otro manejo para evitar la sobrecarga hídrica en estos pacientes. ¿Cuál es el tiempo de tratamiento? Pues la idea es hasta tener la respuesta completa o una creatinina menor a 1.5, porque ya vimos que una creatinina menor a 1.5 en los pacientes es considerablemente menor la probabilidad de estos desenlaces. Se comenta que puede el paciente recibir o seguir intentando este tratamiento hasta 14 días, ya sea a pesar de respuesta parcial o si no tiene respuesta. Ya mayor a 14 días no se ha visto ningún cambio sobre las pruebas de función renal o algunos otros hallazgos. Entonces, se comenta que se limita el tratamiento hasta 14 días, ¿no? Efectos adversos de manera de recordatorio de la terlipresina, diarrea, dolor abdominal, sobrecarga. Obviamente los pacientes que tienen antecedentes de cardiopatía isquémica, pues bueno, realmente la guía comenta que pues puede ser, si el beneficio supera el riesgo, pudiera utilizarse, pero por lo general pudiera contraindicarse y tomar tratamientos de segunda línea, ¿no? Y bueno, obviamente estos pacientes, si es que tienen algún dato que pudiera corresponder a enfermedad coronaria, pues tomar un electrocardiograma previamente, ¿no? Otros vasoconstrictores, pero con menor evidencia, realmente de forma objetiva no se ha encontrado el beneficio real y reproducible en todos los pacientes, pues es el uso de octreotide con midodrina, pero pues bueno, por lo general nosotros lo utilizamos con un vasoconstrictor al que estamos un poco más acostumbrados, que es con norepinefrina, ¿no? Igual la indicación de albúmina no cambia en este esquema y también se recomienda por alrededor de 14 días, ¿no? O limitar el tratamiento a 14 días. En un estudio se encontró que finalmente el paciente pudiéramos también determinar un objetivo en la presión arterial media, en donde aproximadamente un 10 o un 15 milímetros de mercurio puede llegar hasta un nivel de 82 milímetros de mercurio de la presión arterial media, lo cual sería un objetivo de la presión que pudiera favorecer la perfusión renal. Un aumento de 9 milímetros de mercurio en la presión arterial media predijo una disminución de 1 miligramo en la creatinina sérica. Pudiéramos apoyarnos de este tipo de metas, ¿no? Y bueno, predijeron que sería necesario un aumento de la presión arterial media de 9 a 13 milímetros de mercurio para lograr la resolución de la mayoría de los pacientes. Bueno, esto bajo la definición previa del hepatorrenal, ¿no? Entonces, el que se comenta sobre prevención, se recomienda la albúmina 1.5 gramos por kilo al diagnóstico en aquellos pacientes que tienen peritonitis bacteriana espontánea para tratar de prevenir una lesión renal aguda, ¿no? Finalmente es un proceso infeccioso que, como ya vimos, pudiera generar todos estos efectos fisiopatológicos y vasodilatadores, así como de origen propio vascular, así como de la teoría inflamatoria, y pudiéramos evitarlo a través de esto y el uso de un antibiótico como puede ser norfloxacino, 400 miligramos día, también como profilaxis. Y listo. No sé si alguien tiene alguna duda. Me pareció
que pudiera ser de utilidad revisar un poquito este tema. Hace no mucho tuvimos un paciente, creo que todavía está hospitalizado, que está en la 2118 que también era de difícil manejo porque tenía falla cardíaca, falla hepática y falla renal, ¿no? Pero lo que hicimos al ingreso de este paciente es, y bueno, en relación a su padecimiento actual, el cual fue el inicio con ascitis, pudiéramos pensar que todo paciente con ascitis tiene una PB hasta no demostrar lo contrario. Entonces, pudiera ser o haber sido un factor desencadenante para su lesión renal aguda. Y aunque sabemos que la albúmina pudiera ser un tanto deleterio por las características de sobrecarga en los pacientes con falla cardíaca aguda, pues teníamos que, me parece, intentar esta prueba terapéutica y si no mal recuerdo, disminuyó considerablemente la creatinina en este paciente después del reto de albúmina, ¿no? Ya está muy controvertido después del reto qué dosis, en el caso de lesión renal aguda en pacientes cirróticos, obviamente no hepatorrenal, qué tanto se benefician de continuar con la albúmina después del reto. Finalmente es tratar de llevarlo a creatininas menores o con respuestas totales y seguir haciendo énfasis en retirar nefrotóxicos, principalmente diuréticos, que pues obviamente los pacientes con cirrosis finalmente están expuestos, ¿no? Por otras entidades de sus mismas descompensaciones. Muy bien, Dani. Muy buena la plática. Sí, siempre es un reto diferenciar entre una lesión renal aguda o un síndrome patorrenal. No sé si alguien quiere comentar algo. Nosotros aquí en la Guardia Doc, también opinamos que excelente plática, Daniel, te quedó muy completa. Nada más, aquí tenemos un paciente con lesión renal aguda asociado a paciente cirrótico y nos pasó que tenemos la duda de cómo indicar la prueba terapéutica con albúmina, si era en infusión o frasco tras frasco, no necesariamente para 24 horas. Entonces, por la Ajá. experiencia que existe en siglo XXI, ellos lo hacen frasco tras frasco, no en infusión, pero Frasco para 50 minutos. sí, para 50 minutos, pero alguien ha encontrado cómo, cómo recomiendan esa indicación. Puede ser frasco tras frasco. Hay otros que mencionan que finalmente, o sea, la velocidad de la infusión del frasco es el que no cambia, pero se pudiera distribuir estos frascos en las 24 horas, aunque la realidad es que tienen más beneficio que al menos de forma continua se tengan las infusiones de los frascos. Sabemos que, bueno, pudieran completarse la dosis de frascos en un periodo de horas, en estas 24 horas, y se tiene que estrictamente repetir el reto a la misma hora al día siguiente. Es como realmente se ha indicado, ¿no? Bien. Sí, nada más que es Perfecto. complicado con la cuestión de enfermería, ¿no? Porque en ocasiones pueden incrementar la velocidad de la infusión, etcétera. Entonces, pues por lo general, pues sí, le indicamos un frasco tras otro. Y no siempre se pone la velocidad de infusión. Insisto, pues luego se complica un poquito porque pues la enfermería tiene que estar ahí pegado prácticamente al paciente, ¿no? Y luego también la albúmina suele ser un poquito espesa y cuesta trabajo en ocasiones que pasen en ese tiempo, ¿no? Hay veces que se demora un poco más por lo mismo de que es muy espeso la albúmina los equipos de venoclisis luego no aguantan esas soluciones tan densas, ¿no? Y tardan más, evidentemente. Bien. ¿Algún otro comentario? Nada más agregar que aunque finalmente
se hizo este estudio para hacer la subclasificación del estadio 1. La verdad es que pudiéramos subestimar a aquellos pacientes que tienen una ICAQI 1A, porque a las guías nos dice, pues nada más retírale nefrotóxicos, quítale los diuréticos, trata de mejorar el volumen sin considerar el reto. Y pueden ser pacientes que inclusive por la creatinina que no es tan pues, extraordinaria al momento de verla, hasta pudiéramos tomar la decisión de dar de alta al paciente en admisión continua, ¿no? O en urgencias. Y entonces, al final de cuentas, se cree que los pacientes con ICAQI 1A van a terminar teniendo un peor pronóstico que los mayor a 1B, porque son los que finalmente los ajustas dos, tres cosas, los das de alta y regresan finalmente necesitando el reto de albúmina. Entonces, no podría, yo quizá ahí propondría que este tipo de pacientes se individualizara para ver que pudieran beneficiarse del reto a pesar de ser 1A y evitar pues esta como readmisión, ¿no? Del paciente de urgencias, ¿no? Pudiera ser. Bien. Ok, no sé, comenta Ernesto que no puedo hablar, pero que hay un artículo del American Journal of Kidney Disease sobre cambios histopatológicos en lesión tubular y el espectro de patrones para diferenciar necrosis tubular aguda, que luego nos lo pasa. Pues a ver si es cierto. Sigo esperando los otros artículos. Este, bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Me voy. Yo tengo una duda, Dani. Sí. ¿Y en qué caso estaría indicada la terapia de reemplazo renal en los pacientes o cuándo decidir si sí o si no? O no, se les da. No, sí, obviamente, bueno, por estadiaje, un ICAQI estadio 3, una creatinina mayor a 4, aunque por sí mismo la creatinina obviamente no va a ser el motivo principal de la terapia de sustitución renal. O sea, el hecho de que al paciente ya sea por el síndrome urémico, por sobrecarga, por cualquier otro motivo que sí se determine como urgencia dialítica, es una acidosis metabólica refractaria. En cuanto que finalmente está presente en un paciente cirrótico, cuando le propongas la terapia de sustitución renal, se convierte en un estadio 3, ¿no? Automáticamente. O sea, la necesidad de la terapia de sustitución define el estadiaje del paciente eh, por la necesidad de la terapia de sustitución, ¿no? Además de que pues, también comenta la cantidad de creatinina. Entonces, realmente, si no mal recuerdo y si alguien corrige esta parte, pero no cambia los criterios de necesidad de hemodiálisis, ¿no? O sea, finalmente la urgencia dialítica no cambia en paciente cirrótico con o sin cirrosis, ¿no? Muy bien, Doc. Oiga, Doc, ¿cuándo es la siguiente clase de artículo para programarlo? Mañana posiblemente, depende de a qué hora acabe mi consulta. Sí, está bien. Gracias. Sale. Bueno, pues creo que no hay nada más. Listo. Pues muchas gracias, Dani. No, gracias a todos. Descansen. Nos vemos mañana. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Mañana. Gracias, Dani. Bye. 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 Gracias, Dani.